Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios todavía, hermano? ¿Da gloria a Dios? Vaya conmigo a las Escrituras. Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Vamos a estar leyendo el versículo 30 al versículo 34. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Lucas, capítulo 10, versículos 30 al 34. Dice así la palabra del Señor. Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a continuar esta mañana con nuestra serie de sanidad al alma. Lo arrancamos el domingo pasado y tratamos de definir o dejar claro que para poder ser sano, primero necesitamos reconocer en nuestra vida que necesitamos ser sanos. Por eso le dimos una revisión el domingo pasado, dimos una revisión de cómo es que uno está enfermo, cómo es que uno se siente cuando está herido, cómo es que el enemigo lo atrapa a uno. Y dijimos que en nuestro caminar por la tierra, pues a veces se nos pega algo, que el diablo tiene ataduras en la vida y por eso mucho creyente no se ha dado a veces ni cuenta que está enfermo y es el diablo el que le ha puesto una atadura, como aquella hija de Abraham a la cual le habían puesto una atadura en su vida. Además de eso, en la vida a veces uno viene arrastrando cosas que sucedieron en su niñez y que lo han traumado, lo han frustrado, lo han herido, lo han, hermano, le han pasado de todo y lo lleva guardado uno, resentido de muchas cosas. Totalmente que dijimos que para poder ser sano uno necesita primero identificar qué es lo que ha pasado en su alma, qué es lo que tiene en su alma y reconocer la necesidad de que el Señor obre en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a poner nuestra mirada, nuestros ojos, nuestro objetivo en cómo ser sano, en cómo es que Dios opera para sanar nuestra vida, ya habiendo reconocido. Bueno, y en primer lugar, de la historia que acabamos de leer, usted recuerda la historia del buen samaritano. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, se halló en el camino con gente que lo golpeó, lo hirió, lo maltrató y lo dejó medio muerto. Usted y yo en la vida, no sabemos en qué momento de nuestra vida a veces suceden cosas que dejan herida en nuestro corazón. No es que uno ande buscando que lo hiera. ¿Quién anda buscando que lo hieran, hermano? Nadie. Pero resulta que en el camino de la vida, de repente aparecen asaltantes. Y no estoy hablando de los que le roban el dinero, sino de los que le roban sentimientos,
de los que dejan una huella en el alma, de los que dejan en el corazón una herida. Sobre todo cuando esos asaltantes resulta que eran hasta muy cercanos de nosotros, a veces familiares, a veces buenos amigos. Algo así como el Señor Jesucristo cuando dijo: mi íntimo amigo, con el que mojábamos el pan en el mismo plato, ese es el que me entregó. Entonces, como que las heridas del alma son más fuertes cuando los que nos hieren a veces son nuestros íntimos. ¿Sí me doy a entender? Nuestra familia, nuestros amigos más cercanos, a veces nos hieren y queda marcada nuestra alma por mucho tiempo. Resulta entonces que este hombre que descendía de Jericó a Jerusalén, lo asaltan, lo hieren, le quitan la ropa, le quitan todo su dinero y lo dejan como muerto ahí. Fíjese, lo dejan sumamente herido. Pero resulta que también descienden tres tipos de personas. Y dejemos bien claro de los primeros dos: un sacerdote y un levita. Aquellos que entre nombre son de algún tipo de religión, algún tipo de cristianos, algún tipo de servidores, pero que la Biblia dice que ninguno de ellos tuvo misericordia. Ninguno de ellos tuvo misericordia del que estaba herido, del que estaba medio muerto ahí. Dejemos bien claro un primer punto. Ojo con esto. La religiosidad no sana a nadie. Diga conmigo: la religiosidad no sana a nadie. En otras palabras, no es porque nos llamemos cristianos que ya somos sanados. Aún adentro del cristianismo usted va a encontrar personas que pasan de largo y que ni nos hicieron, hermano, ni nos hicieron vela. Aleluya. No nos pudieron ayudar en ningún momento. Ni el sacerdote ni el levita se detuvieron para ayudarnos. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque no fueron movidos a misericordia, no fueron movidos a compasión. Ahora, aquí hay dos cosas bien interesantes, fíjese, hermano. Por un lado, la indiferencia de aquellos que pasan a nuestro lado. Y por otro lado, el orgullo del herido que tampoco pide ayuda. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? Porque resulta, hermano, que a veces sí hay gente que pasa a nuestro lado que quiere ayudarnos. Pero nosotros a veces mire, voy a usar una palabra un poquito rara, pero a veces nos la picamos de muy orgullosos y no pedimos ayuda, aunque nos estemos ahogando, aunque nos estemos hundiendo. A veces no levantamos la mano, no sacamos la mano para decir: por favor, ayúdenme, oren por mí. Solo decir oren por mí ya es sinónimo de humillación. Porque al decir oren por mí, está dando a conocer que usted tiene una necesidad. ¿O no, hermano? Está dando a conocer que está pasando por algún problema. Está dando a conocer que está herido o algo. Y está pidiendo que alguien le auxilie. Pero en el caso de este hombre que caminó de Jericó a Jerusalén, la Biblia dice que pasó un levita, pasó un sacerdote, y el que estaba herido en ese caso ni siquiera podía levantar la mano porque estaba como muerto. Ni se dio cuenta cuando pasó el sacerdote, ni se dio cuenta cuando pasó el levita. Pero dejamos un primer punto claro: la religiosidad no puede sanar a nadie. El volvernos religiosos no nos va a sanar.
el encontrarnos con gente religiosa no nos va a sanar. Hemos dicho que el cristianismo no es una religión, es una relación con Jesucristo. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dicen amén? El cristianismo no es una religión, es una relación con Jesús. Bueno, pero veamos cómo es que el Señor sana, cómo es que el Señor nos puede sanar. Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel capítulo 34, verso 16. La Biblia dice del samaritano que se detuvo a atender al herido, que vendó sus heridas, dice. Vendó sus heridas. Vamos a Ezequiel capítulo 34, versículo 16. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la escritura. Yo buscaré, oiga esto, está hablando Dios y dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Fíjense que este pasaje habla de cómo el Señor va a redimir al pueblo de Israel. Nosotros somos el Israel espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Somos el nuevo Israel, el Israel no físico, sino el Israel espiritual. Y el texto se refiere a traer sanidad al pueblo. Pero lo que me interesa ver aquí es que dice, yo buscaré la perdida y haré volver a la descarriada. Y por último dice, vendaré la perniquebrada. Y esto me enseñó mucho, porque fíjese, hermano, que para poder ser sanado, es el mismo Señor el que te debe de motivar, incitar a volver o a buscar la sanidad en Dios. Porque si no lo hace Dios, entonces usted y yo no buscamos en realidad la sanidad, porque a veces uno está enfermo y ni siquiera se ha dado cuenta que está enfermo. Empieza a buscar a veces la medicina cuando las evidencias, cuando los síntomas de la enfermedad a veces ya son graves. Pero no nos habíamos dado cuenta que estábamos enfermos. Entonces yo estaba viendo que para que haya una verdadera sanidad de Dios en nuestra alma, es el mismo Espíritu el que te tiene que revelar, el que te tiene que motivar a que vuelvas al Señor, a acercarnos al Señor. Porque si no es así, usted y yo vamos a poner millones de excusas. No tengo tiempo, estoy ocupado. Cuando de repente alguien aún, oiga esto, cuando de repente alguien aún conociendo que ya está enfermo, dice uno, no sé si ir donde el pastor para decirle mi problema. Aleluya. No estoy pensándolo. ¿Y qué está pensando? ¿Qué está pensando? Yo entiendo que uno lo piensa 2, 3 veces cuando va al médico secular, porque el recibo que sale sí está caro, ¿verdad, hermano? Sale caro enfermarse aquí. Sale caro ir al hospital. Solo llega uno, le dan una aspirina y ya son $1,000. Y si se le ocurrió pasar la noche ahí, ay por Dios, hermano, $5,000, $6,000. Entonces de plano yo logro entender que en lo natural uno piensa 2, 3 veces en ir a pasar consulta. Pero ¿cuándo le hemos pasado recibo en la oficina pastoral? Aleluya. ¿Cuándo le hemos mandado factura? Nunca. Porque la sanidad del alma la hace Dios sin cobrar ni un 5.
Jamás se debe de cobrar por orar por los enfermos. Jamás se debe de cobrar por orar por el que está necesitado. Jamás se debe de cobrar por orar por aquellos que están en problema y que necesitan un consejo. Hermano, ¿será que tiene consejería a nivel matrimonial? Sí, pero no hay cobro. Porque la palabra de Dios no se cobra, ni los milagros de Dios tampoco. Lo que el pueblo del Señor hace es que de un corazón agradecido le ofrenda y le diezma a Dios con todo su corazón. Eso es lo que hace la iglesia. Entonces, en lo espiritual, el problema es que a veces nos damos cuenta de nuestra necesidad, pero no buscamos la ayuda. Por eso es que el Dios del cielo, conociendo nuestro carácter, hermano, conociendo nuestra vida y nuestro orgullo, Él es el que nos va a traer a veces espiritualmente. Él es el que nos hace volver a los que nos habíamos descarriado y a los perniquebrados, es decir, los que traen pierna quebrada. Fíjese, el Señor se encarga de vendarlo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿quién es el que puede sanar nuestra alma? Solo Dios. Nadie más puede sanar. Y entonces Ezequiel nos dice con toda libertad que Él es el que nos va a buscar, Él es el que nos va a ir a traer, Él es el que nos va a vendar y nos va a fortalecer. Un alma débil es un alma enferma. Oiga esto que estoy diciendo. Un alma débil es un alma enferma. Porque cuando nuestra alma está enferma, por ejemplo, Santiago dice, el alma de doble ánimo, el hombre de doble ánimo, es inconstante en sus caminos. Eso es que está enfermo. Por eso se debilita. Por eso no puede continuar el camino, la marcha en el Señor. Se debilita. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Que el Señor con su espíritu la fortalezca. Hermano, el camino del Señor nunca ha sido fácil. Lo he dicho una y otra vez. El camino del cristiano no es fácil. Y solo los valientes pueden cruzar al otro lado. Pero para ser valiente necesita ser fortalecido por el Dios de los cielos. ¿Cuántas veces en alguna ocasión nos hemos sentido débiles y como desmayar, que ya no queremos seguir adelante en el cristianismo? ¿Alguna vez se ha sentido así, hermano? Sí. Si tal vez no todos, el 100%, un gran porcentaje del pueblo de Dios a veces se desanima en el desierto, se desanima en los problemas, se desanima en la vida. ¿Y qué es lo que es único que puede levantarnos? Que Dios nos sane y que Dios nos fortalezca para poder recorrer otro camino. Eso fue lo que le pasó a Elías en la cueva. Elías, el campeón de Dios. Elías, el gran profeta del Señor, uno de los más grandes profetas que han existido en la Biblia. Tan grande llegó a ser que en el tiempo de la transfiguración, ¿se acuerda usted quién salió con Cristo? Elías y Moisés, los dos profetas del Antiguo Testamento. Aunque de Moisés se mira más su liderazgo, su guianza en el desierto, pero la Biblia le llama profeta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 34, Dios le dice profeta a Moisés. Y de esos dos están ahí porque llegaron a ser especiales para el Señor. El problema es que Elías era un hombre común y corriente, sujeto a pasiones, dice la Biblia, que un día estaba ganándole a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de Astarot, y el día siguiente estaba metido en una cueva, débil espiritualmente, debilitado. Y en la cueva le decía al Señor, Señor, mejor mátame.
Señor, me quiero ir ya. Yo no soy mejor que mi padre. ¿Qué tuvo que pasar con Elías? Dios tuvo que enviar un ángel. Y ese ángel le tocó a Elías y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? Come y bebe, porque largo camino te resta. Como diciéndole, este no es el final de tu camino. ¿Cuántos dicen amén? Este no es el final de tu camino. Este solo es una etapa de tu camino. Come y bebe, es decir, fortalécete en Dios y sigue tu camino. Cuando usted se siente débil, ¿sabe qué es lo que tiene que hacer? Coma y beba del Señor. Coma y beba de la palabra. Llénese de su espíritu. Levántese y ande y camine, porque no es el final de su vida, solo es una etapa. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que los débiles tienen que ser fortalecidos para seguir adelante. Vaya conmigo a otro pasaje. Fíjese que para sanar el Señor utiliza tres cosas. Oiga esto, tres cosas. El samaritano vio al enfermo, al medio muerto, y dice que lo vendó sus heridas y lo ungió con ¿qué dice, hermano? Con aceite. Primer elemento que necesita la persona que quiere ser sano: necesita aceite de Dios. Hermano, ¿y dónde venden eso? Porque eso es lo que hacen los seres humanos. ¿En qué tienda la venden? ¿En qué iglesia la venden? Eso no se vende en ningún lado. En el viaje que el Señor nos permitió para allá, para Israel, en el tour que nos dieron por el río Jordán, el guía nos dio unas botellitas de agua así, mire, bonitas las botellitas, vacías, para que lleven agua del Jordán, nos dijo. Y yo empecé a ver que la mayoría, no todos, pero la mayoría empezaron a agarrar. Y la anduvieron todo el viaje, como que era agua bendita. ¿Para qué? Si es agua a los días, se va a echar a perder. ¿Para qué? El ser humano acostumbra tratar de llevar cosas bendecidas o cosas santas y tratar de guardarlo para él. Otros en las tiendas, ahí decía que eran aceites santos y comprando aceites. El aceite de Dios no se compra, ni se vende en ningún lugar. El aceite de Dios está en su presencia y solo en su presencia puede ser sanado. Entonces, ¿por qué, hermano? ¿Por qué ungen con aceite a los enfermos? Por lo que dice la Biblia. Santiago dice que si alguno está enfermo, llame a los ancianos y estos le ungirán con aceite. ¿Cuál aceite? ¿Preparado? No, el que encuentre por ahí. El que sirva en el momento para hacer un simbolismo. Porque el verdadero aceite que sana solo puede venir del Espíritu Santo. En el antiguo tiempo el aceite era muy valioso, porque además de todas las funciones que servía el aceite como perfumes y otras cosas, servía como medicamento. Por eso yo creo, hermano, yo creo que mucho creyente a veces está debilitado porque le falta aceite de Dios. Mucha gente a veces se enferma porque le falta aceite de Dios. Y tiene que venir el aceite del cielo para poder sanar nuestras almas. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, veamos unos pasajes. Veamos dos pasajes rápidamente para que nos abunde el tiempo. Acompáñenme al Salmo capítulo 23, verso 5. David experimentó, Salmo 23, 5. David experimentó qué es que lo unjan con aceite. David lo experimentó.
y lo dejó escrito en la Biblia. Salmo 23:5. ¿Lo tiene, hermano? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Fíjese que David experimentó el ungimiento de aceite en varias ocasiones. Cuando lo ungieron para rey, lo ungieron con aceite. Y lo ungieron 3 veces. Lo ungió Samuel para llamarlo para rey. Lo ungieron de nuevo para ser rey de Judá. Y después lo ungieron de nuevo para ser rey de todo Israel. 3 veces. Pero este del Salmo no necesariamente es ese. De este Salmo es un aceite que vino para traerle paz, porque sus angustiadores lo tenían rodeado. Oiga, un versículo antes o antes de unges mi cabeza dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de ¿quién? De mis angustiadores. Eso quiere decir que cuando ungieron a David en la cabeza en este momento, sus angustiadores lo estaban rodeando. Le habían robado la paz. Estaba seguramente temeroso, aunque David era un hombre valiente. Pero estaba rodeado de enemigos. No es cierto, hermano, que a veces perdemos la paz. No es cierto que a veces parece que estamos rodeados de angustiadores. No es cierto que a veces nos sentimos enfermos, que el enemigo como que nos está buscando y casi cazando, hermano, como dice la Escritura. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y para esa ansiedad, esa preocupación que nos eleva la tensión, nos eleva el azúcar, nos eleva de todo, ¿sabe qué es lo que necesita? Entrar a la presencia de Dios para que el Señor lo unja con su aceite. La unción de Dios trae sanidad al alma. Por eso el samaritano usó aceite con el que estaba medio muerto. Mire qué más. Acompáñeme a Jeremías, capítulo 33, versículo 6. Jeremías 33, 6 dice: he aquí, yo les traeré, ¿qué dice, hermano? He aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré, oiga esto, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire, hermano, cuando usted y yo estamos enfermos, no vemos nada de paz. Todo es inseguridad, todo es temor, todo es angustia, todo es aflicción. Pero cuando viene la medicina de Dios trae paz. El aceite del Señor trae paz. El aceite de Dios lo que quiere es que usted y yo, hermano, vivamos tranquilos. ¿Cuántos son cristianos aquí? Dios no quiere verte en aflicción. Dios no, si te pasa en aflicción en algún momento es porque Él va a enseñarte algo. Pero no es que Dios quiere que estés en aflicción toda la vida. Hay momentos de aflicción para prueba y para llevarte a otro nivel. Pero hay momentos de paz y de reposo donde Él te muestra su gracia, su misericordia, su bondad, su verdad, su tiempo de abundancia. Esos tiempos hay que aprovecharlos, hermano. Porque a veces esos tiempos son como algo cortos. O tal vez no es que sean cortos, pero los sentimos cortos porque todo está bien. Los tiempos de aflicción son los que sentimos largos. ¿Se ha dado cuenta que cuando hay aflicción parece que el día no se termina? ¿Se ha dado cuenta que cuando está uno en el hospital pasan las horas y uno 5 minutos más? Y no camina ese reloj. Pareciera que se detiene, pero no. Lo que pasa es que está uno en aflicción. Y los tiempos de aflicción parecen largos. Los tiempos de bendición parecen cortos. Ay, ya se terminó las vacaciones, dice uno.
Aleluya. Porque todo estaba bien. Se van volando los días. Mire. Pero la Biblia dice que Él va a traer sanidad y va a revelar. Oiga esto. La paz no es algo que usted y yo podamos alcanzar nosotros solos. La paz es algo que debe de ser revelado por Dios a nuestra vida, mostrado por Dios a nuestra vida, para poder caminar en ese tiempo. ¿Cuántos necesitamos paz, hermano? Levanten la mano los que necesitamos paz. Mire pues, yo creo que todos estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos duros, tiempos de acoso, tiempos de persecución, tiempos de muchas cosas. Pero bienaventurado el que pone en Dios su confianza, porque Él tiene la medicina para nuestra vida. Denle un fuerte aplauso al Señor. Pero ¿qué más usa el Señor? Usa aceite, que es figura de la unción del Señor, pero también le echó vino al hombre que habían dejado medio muerto. Le dio de beber vino también. Y el vino es figura de la alegría de Dios, del gozo del Señor. Acompáñeme por favor al Salmo 104, verso 15. Hablando del vino físico ahí en el Antiguo Testamento, pero usted y yo sabemos que el Señor tiene un vino espiritual. Salmo 104, verso 15 dice: y el vino que alegra el corazón del hombre. Oiga. Y el vino que alegra el corazón del hombre. El aceite que hace brillar el rostro. Oiga, los mismos dos elementos. Y el pan que sustenta la vida del hombre. Aquí hay tres elementos. Hay vino, hay aceite y hay pan. Estos tres elementos en muchos pasajes de la Biblia están juntos. El vino, el aceite y el pan. El pan es figura de la palabra. Es a través de la palabra que usted y yo podemos encontrar la presencia de Dios. Nos trae vida a nuestro corazón. Ahora bien, oiga esto. Usted sabe que el vino de la tierra pone alegre a la gente, pero la pone alegre por un rato. La pone alegre por un rato. Fíjese que el vino de la tierra a los que son callados los hace hablar más de la cuenta. Porque hay gente que no habla cuando está bien, pero solo se toma unos 2, 3 y empieza a hablar como que es perico. Porque lo saca de su realidad. Entonces alegra por un momento, pero cuando se termina el efecto, se da cuenta que la aflicción sigue ahí y está más pobre porque se acabó el pisto. Aleluya. Está más pobre porque se acabó la quincena ahí, se acabó el dinero en bebida, y eso es trágico, hermano. Eso es trágico. Pero lo que me interesa es que el apóstol Pablo, ya en el Nuevo Testamento, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ¿qué dice? Sed llenos del Espíritu de Dios. El verdadero vino celestial viene del Espíritu. El verdadero vino que alegra el alma viene de Dios. El verdadero vino que transforma, que cambia nuestro lamento en baile, viene del Dios de los cielos. Por eso en Isaías, cuando el Señor vino, Él dijo: yo vine a dar órdenes a Sión, que le quiten el manto de luto y que le den óleo de alegría. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo no sé cómo quiere vivir usted aquí en la tierra, hermano, pero es preferible vivir alegre que vivir triste. ¿Y cómo se puede vivir alegre? Busque en Dios el vino del Espíritu. El vino que cambia toda tristeza, toda amargura, toda angustia. Isaías capítulo 61, versículo 3, ahí es donde nos dice que nos han cambiado el manto de luto,
y nos han dado un nuevo espíritu. Aleluya. ¿Lo tiene, hermano? Isaías 61, verso 3. A ordenar que a los afligidos de Sión. ¿Sabe cuál es Sión? El monte de Sión es el monte donde Dios puso la ciudad de David. Y así le llama a su pueblo. A los hijos de Sión son los hijos del pueblo de Dios. A ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová. Oiga esto, para gloria suya. ¿Cuántos quieren ser como árboles de justicia en el Señor? Pero ¿sabe que para ser un árbol de justicia nos tienen que quitar el luto, nos tienen que quitar las tristezas, nos tienen que quitar las amarguras? Y eso solo lo puede hacer el Señor con el óleo, con el aceite y con el vino de Dios. Y vamos a ver un tercer elemento para ir avanzando y ir cerrando también esto. Mateo 6:14. Quizás esta parte que le voy a hablar, quizás sea la parte más complicada para nosotros. Diría yo que hay dos partes complicadas para el ser humano para recibir sanidad. La primera es reconocer que está enfermo. Eso cuesta. Cuesta porque nuestro orgullo no nos deja. Cuesta porque nos cubrimos como que todo anda bien. Y la segunda es aprender a pedir perdón para dejar libre al que nos ha herido. Mateo 6, verso 14 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. ¿Cuántos anhelamos que el Señor nos perdone siempre, hermano? Para eso uno tiene que aprender también a perdonar. Y estas son las dos partes que más nos cuesta. Primero, reconocer que estamos enfermos. Y segundo, perdonar a los que nos dañaron. Perdonar al que nos daña es algo difícil. Es difícil porque casi siempre uno quiere tener la razón. Y uno dice: no, pero si es que yo no fui, yo no hice nada. Si yo soy una blanca paloma. Aleluya. De veras, si yo nunca le hago mal a nadie. Eso es lo que uno dice. Pero Dios nos conoce bien. A Dios no lo podemos engañar, hermano. A veces nuestro corazón hace cosas que no son agradables a Dios. Nuestros pensamientos a veces se van. Y deseamos mal contra alguien, tramamos mal contra alguien, vemos cómo le echamos zancadilla a fulano, decimos un par de palabras para que se la decimos a Juan para que nos lo entienda Pedro. Ese es el corazón. Esa es la maldad del corazón. Entonces nosotros, en lugar de usar eso, vayamos al aceite de Dios, al vino de Dios, y a dejar libre del corazón a cualquiera que nos haya dañado. Porque no hay sanidad al alma si no hay perdón. Oiga esto, no hay sanidad al alma si no hay perdón. Para que Dios nos perdone, tenemos que perdonar a nuestro prójimo, no a Dios. Señor, tú me perdonas si yo te perdono a ti. ¿Y de qué le vamos a perdonar si no nos ha hecho nada? Porque así somos los seres humanos. Buscamos perdón, pero pedime perdón tú también. Y cuando no recibimos esa petición de perdón, nos volvemos a enojar. Ay, yo fui a pedirle perdón y yo le dije que me perdonara y todo, pero él no me pidió perdón.
entonces salimos igual. No sé, cuando uno va a pedir perdón, tiene que bajarse a que lo perdonen sin esperar nada a cambio. Ah, pero es que eso no es justo. No, es que no te mandaron a ver la justicia. Te mandaron a pedir perdón. Aleluya. ¿A cuántos nos cuesta pedir perdón? ¿Le cuesta a usted, hermano? Cuesta. Pero hay que aprender. Si queremos tener un alma libre, hay que aprender a pedir perdón. Veamos un último texto. Génesis, vamos a ver. Sí. Génesis capítulo 45, versos 4 y 5. Aquí hay un caso gráfico, un ejemplo gráfico de lo que es el perdón. Génesis capítulo 45, versos 4 y 5. ¿Lo tiene, hermano? Dice así. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Dejémoslo hasta ahí. ¿Usted conoce la historia de José? A José sus hermanos no lo querían. A José sus hermanos solo mal le hablaban con palabras fuertes, palabras duras. A José lo criticaban, le ponían apodos, el soñador de sueños, le decían. Tú eres un soñador de sueños. Lo tenían mal. Lo vendieron, lo metieron en una cisterna y lo tuvieron ahí casi todo el día planeando cómo matarlo. Por último salió uno que era pilas para los negocios. Judá, no Judas, Judá, pero es la misma raíz y el mismo nombre. Y Judá dijo: no, miren, hermanos, no, hombre, eso de matarlo es mal negocio. Vendamos lo mejor y saquémosle algo. Money, money, money. Y en eso pasó una caravana de ismaelitas. Y dice que se lo ofrecieron a ellos y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Fíjense, al Señor fueron 30 monedas por el Señor. Por José fueron 20. Y lo vende y va a parar a Egipto, hermano. Pasó por esclavo. Después pasó por la cárcel. Y por último llegó al palacio del rey y llegó a ser el segundo, con todo el poder para volarle la cabeza a quien se le antojara. Pero años después, calculan unos 20 años después, aparecen los hermanos de él. Y usted se imagina cómo estaba José. Cuando los vio, tramó mal al principio, pero después entendió por Dios que no era así el asunto, que uno no puede sanar vengándose. ¿Oyó eso, hermano? José trató de vengarse y dice que les puso una trampa al hermano más chiquito. Le hizo una trampa, le puso una trampa, le puso un vaso de oro en el saco y bueno, hizo una trampa, hasta que después descubrió que ese tipo de venganzas solo siguen hiriendo más el alma y siguen encadenándolo más a la maldad. Cuando José reconoció eso,
Dice la Biblia que lloró, antes de ese pasaje dice que lloró con todo su corazón delante de Dios. Hasta en todo Egipto se oyó su llanto, dice. Esa es ministración. Esa es sanidad del alma. Y cuando ya estaba sano, otra vez se presentó con los hermanos y les dijo: yo soy vuestro hermano José, al que ustedes vendieron. Pero note lo que dice: pero no les pese eso. ¿Lo podría decir usted? Aleluya. ¿Podría decirlo? Lo más seguro es que no. Lo más seguro es que yo soy José, al que ustedes vendieron. Y hoy es mi día de cumpleaños. Jehová me mandó este regalo, cabezas, 11 cabezas, 10 cabezas. Yo no sé cómo hubiera hecho José sin haber recibido sanidad. Cuando uno no ha recibido sanidad, por eso es que se quiere vengar uno. ¿O no, hermano? Por eso es que busca cómo vengarse. Por eso es que hace trampas. Por eso es que a veces levanta calumnia por aquí para que se lo digan a aquel allá. Porque su alma está herida. Pero nunca va a ser sano por la venganza. Jamás la venganza va a traer sanidad al alma. Jamás. Lo único que trae sanidad al alma es el perdón. Yo los dejo libres, les ha de haber dicho José. No se preocupen, estoy aquí para preservarles la vida. Dios hizo todo esto para que yo pudiera ayudarles a sobrevivir en la tierra. Hasta ahí. ¿Y sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que mientras no seas sano, siempre te van a llevar a la gente que te hirieron, te la van a poner enfrente para probar tu corazón, para probar qué sientes. Dios hace eso para estar seguro de lo que, no Él, sino nosotros, de lo que sentimos. Años más tarde aparecieron los hermanos. ¿Por qué? Porque tenían que sanar a José. La gente que te ha ofendido, la gente que te ha herido, que la tienes presa, que está ahí, te la van a poner enfrente hasta que logres perdonarlos. Ay, no, pero ya se murió, hermano, entonces nunca. Te van a poner otro. Porque no solo uno a veces tiene preso, uno tiene a varios a veces. Para probar lo que hay en tu corazón. La venganza no trae sanidad. Lo único que trae sanidad es el perdón. Póngase de pie. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Deme unos minutos para orar, hermano.